bienvenida a esta nueva sesión de la Academia PDT de Historia y Ciencias Sociales. Tenemos una hora para trabajar juntas en torno a las preguntas modelo de esta prueba lectiva y a las 16 horas, como les contaba, les corresponde comprensión lectora y para eso el profesor Carlos nos dejó algún material bien interesante que voy a compartir con ustedes. Les contaba, chicas, que solo nos quedan 2 sesiones de PDT, Historia y Ciencias Sociales. Hoy, que vamos a hacer una horita, como habitualmente lo realizamos los jueves, y el próximo jueves una hora más, y con eso ya finalizamos. Por lo tanto, el resto del apoyo a través de material didáctico se les va a enviar a Aula PEM, también por correo, y también a través del WhatsApp de la Academia para que ustedes puedan irlo revisando. Porque les decía, nos quedan 2 semanas, en la última no vamos a tener historia, pero en total de la Academia quedan 3 semanas, y eso es todo. Ese es el periodo que vamos a estar juntos preparando la prueba. Nosotros esperamos de todo corazón que les vaya excelente. Sabemos que no para todos es una expectativa entrar a la educación superior, pero sí para muchos lo es, y es para algunos una meta, para otros un sueño, y nosotros lo que queremos es apoyarlos para que lo cumplan. Vamos a darle el paso a Noemí. Y entonces, la modalidad, ustedes saben que hemos hecho en esta academia a lo largo de los meses, es ir directamente a la revisión de preguntas que aparecen en la PDT. Como es poquito el tiempo que tenemos para reunirnos, porque ustedes están muy ocupados con sus obligaciones estudiantiles, hemos tratado de comprimir la información y revisar cuáles son las preguntas que se mantienen vigentes a través de los años y que nos sirven como modelo para lo que va a ser esta prueba a inicios de diciembre. Hoy vamos a terminar de ver siglo XIX. Si se acuerdan, ya comenzamos con Historia en Perspectiva, que es Mundo, América y Chile. Y yo les conté al principio de este eje de qué se trataba y cuáles eran las habilidades que la prueba espera que ustedes demuestren en esta parte electiva de Historia y Ciencias Sociales. Eso como preámbulo. Entonces, hoy terminamos siglo XIX y así la próxima semana vemos siglo XX, que es súper entretenido porque siglo XX es lo más cercano a nosotros, es de alguna manera... a ustedes no, porque son muy jovencitas y corresponden al siglo XXI, pero es una historia relativamente reciente que tiene que ver con lo que vivieron sus abuelos y sus papás u otros familiares o conocidos. Por lo tanto, sin duda, en sus vidas se ha visto la proyección de esa historia del siglo XX, que es lo que vamos a ver el próximo jueves, así que las dejo invitadas para que no falten a nuestra última clase de historia. Comenzamos con las preguntas modelo. Siempre yo selecciono preguntas, chiquillas, que he visto que aparecen a lo largo de los años en la prueba. Aparecían cuando era PA, cuando era PCU y siguen apareciendo ahora que es PDT. Por lo tanto, nos vamos a la segura con temas que sí o sí les van a preguntar. De tal manera que si ustedes después quieren repasar, miran estas presentaciones y ahí van a tener los temas claves para su estudio. Y también en la última clase de la próxima semana les voy a compartir una fuente de información que es muy buena, se las voy a dejar para la última clase, donde van a poder estudiar todo de manera muy resumida, pero con información que es confiable, es decir, con información que sabemos está escrita por especialistas, pero no en libros extensos, sino que en una página donde aparecen justito los temas desarrollados de manera muy sintetizada. ¿Ya? Así que ese va a ser un regalo para la última clase. Vamos con la primera pregunta. María José, ¿la quieres leer? Para no hablar solo yo.
Sí, Ya, la Emilio. Constitución de 1833 permitió la incipiente Estado chileno de definir un nuevo orden institucional, establecido bases políticas que definieron, entre otros aspectos, los atributos del gobierno y las formas participación política y social. En este sentido, cuál fue una de las características de este ordenamiento jurídico? A, Muy bien. ¿eso igual? ¿Sí? La intención ciudadana, la intención de la ciudadanía a la mayoría de la población. B, la tolerancia a la práctica pública de distintos credos religiosos. C, la concentración de los poderes públicos en el poder legislativo. D, la creación de una autoridad ejecutiva dotada de amplios poderes. Y E, la formación de Estado laico desvinculado de la Iglesia Católica. Muy bien. Como ustedes saben, después que nuestro país se independiza y pasa a ser una república, empieza a construir durante el siglo XIX su Estado-nación. Y en esa construcción del Estado tiene que establecer un orden institucional, ¿verdad? Por lo tanto, ¿se acuerdan que hubo varios ensayos constitucionales después de la independencia? Pero esos ensayos duraron muy poquitos años. Y la primera constitución que se estableció como tal y que duró mucho tiempo, hasta 1925, imagínense, casi 100 años, fue la Constitución de 1833. Como en toda constitución, se establecieron muchos ordenamientos en relación a los derechos de los ciudadanos, los deberes del Estado, etc. Y aquí les da varias alternativas. No les quiero soplar antes de preguntarles cuál creen que es la correcta. Una característica le están pidiendo de la Constitución de 1833, y ustedes podrían decir, me suena que es más de una, pero A dice la extensión de la ciudadanía a la mayoría de la población. Eso significa que que a partir de esta constitución, más personas fueron consideradas ciudadanos, con derecho a votar, con derecho a ser elegidos en un cargo público. Ustedes saben que la ciudadanía, según la Constitución, se alcanza hoy día a los 18 años. No siempre fue así, no siempre era los 18 años la edad para acceder a ser ciudadano. No siempre toda la población, como lo es hoy, era susceptible de alcanzar esta ciudadanía. Primero, estuvo restringida para los más pobres, que no eran considerados ciudadanos, porque acuérdense que había que tener tierras, tener poder económico, saber leer y escribir, entonces solo algunos podían. Las mujeres en un principio tampoco tuvieron este derecho. Después dice, otra alternativa podría ser que en esta constitución se establece el derecho a practicar distintos credos. Distintos credos se refiere a religiones. Consideremos que la religión católica fue por mucho tiempo la religión oficial del Estado porque la habíamos heredado de los españoles. Entonces aquí les pregunta, ¿a partir de esta constitución se garantiza el derecho de que se pueda ejercer cualquier religión, no solo la católica? Otra alternativa sería que los poderes se concentraron en el Parlamento. Acuérdense también, chiquillas, que había una pugna principalmente entre liberales y conservadores. Habían otros partidos también más pequeños, pero que no van a ser tan decisivos en la política del siglo XIX. Habían sectores que consideraban que el Parlamento debía tener más poder que el presidente, otros que consideraban que el presidente debía tener más poder. El Parlamento es el poder legislativo, el presidente es el poder ejecutivo. Por lo tanto, ahí hay dos alternativas
si eligen una de esas tendría que ser solo una, porque esas son contrarias, o sea, en la C dice más poder para el legislativo, en la D poder ejecutivo. Y la última es que se formó un Estado laico. Laico significa un Estado independiente de la religión católica, no unido a la religión católica como la oficial. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Cristal, María José. Arriésguense. Ay, bien, 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 mis niñas. La A. Cristal, ¿tú piensas que puede ser otra? No sé, yo creo que también es la A. Ya. Les voy a contar muy a grandes rasgos cuál es la respuesta correcta y por qué. Yo les aconsejo que estudien como lo principal de la Constitución de 1833, es decir, cuando yo les dé ese dato súper bueno de la página donde pueden buscar información resumida, van a poner Constitución de 1833 y es así un pedacito lo que tienen que estudiar. En realidad, en ese tiempo, fíjense que habían pasado un poquito más de 20 años de la independencia, no todos podían votar. Es lo que les contaba recién. Con el tiempo, y sobre todo a partir de la Constitución de 1925, se amplían los derechos ciudadanos y no es hasta cuando aparecen las leyes civiles que la Iglesia se separa del Estado. En esta Constitución nada de eso ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se estableció que en vez de gobernar el Parlamento, iba a gobernar un presidente. Yo les mandé esta pregunta el otro día por la academia, a través del WhatsApp de la academia, y les contaba que la Constitución de 1833 se hizo bajo la tradición que ya existía, de que el poder estuviese concentrado en una persona, como pasaba, por ejemplo, cuando éramos colonia española y el poder estaba concentrado en la corona. Entonces, recuérdenlo para la PDT, en la Constitución de 1833 no se separa el Estado de la Iglesia y tampoco se amplían los derechos ciudadanos a la mayoría de la población. Tampoco es el Parlamento quien queda como poder principal, sino que lo que se hace es establecer que va a existir un poder ejecutivo representado por el presidente y los ministros, y es este grupo el que va a gozar de amplios poderes para gobernar el Estado. Por lo tanto, la respuesta correcta es... Explicado eso, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, decíamos no, sigue habiendo restricción con el voto, hay un voto que es censitario, como les decía, es para los que tienen bienes, tierras, saben leer y escribir, son mayores de 21 años, principalmente hombres. No hay libertad para distintos credos porque todavía sigue siendo la religión oficial la católica. Y Sería la B. sí, acuérdense para la prueba, chiquillas, la característica principal de la Constitución de 1833, porque no se había avanzado mucho en derechos todavía, seguía gobernando y teniendo el poder político una pequeña élite de hombres con dinero, con educación. Ellos eran los que detentaban el poder político y el resto de la ciudadanía, mujeres, trabajadores, pobres, no tenían derecho. Lo que se hace es establecer entonces que va a haber un poder ejecutivo, como les decía, y el poder ejecutivo corresponde al presidente y los ministros. ¿Se acuerdan eso de los tres poderes ejecutivos? De los tres poderes del Estado, perdón.
¿Los tienen presentes para la prueba? ¿Se acuerdan o no lo han visto en clases? Yo no me acuerdo. ¿No? Ya. Les voy a dar un dato para que lo apunten porque sí o sí vienen preguntas de los poderes del Estado. El Ejecutivo es el presidente y los ministros. ¿Ya? Ese es el Ejecutivo, que hasta el día de hoy es como el poder principal, es quien administra el Estado. Está el Legislativo, que corresponde al Parlamento, es decir, a los diputados y senadores. Y está el Poder Judicial, representado por los jueces y la Corte Suprema. Entonces, el Ejecutivo, que es del presidente, tiene que administrar el Estado. El Legislativo, que es del Parlamento, tiene que hacer las leyes. El Judicial es el que tiene que velar por el cumplimiento de esas leyes y las sanciones a quienes no las cumplen. Es bien cortita esa información, 3 poderes del Estado que se los van a preguntar sí o sí. ¿Vamos con otra pregunta? Ahora, si a ustedes les genera dudas este tema, me preguntan, no quiero que se queden con la incertidumbre, yo pensé que lo conocían. ¿Tienen alguna duda, chiquillas, sobre ese tema? Ya, vamos con otra entonces. Si no me responden, seguiré hablando sola. Pero gracias, María José, por la interacción. Vamos, Cristal y María José. Nos queda solo media horita de historia. Durante el siglo XIX, seguimos con el XIX. Tengan en cuenta que el XIX va desde la independencia más o menos hasta la cuestión social. ¿Ya? Eso sí lo manejan, ¿cierto? Independencia y cuestión social. Díganme que sí o no. Yo no me acuerdo mucho. Ya. Yo tampoco. Ay, Dios mío, ¿dónde estaban ustedes en las clases de historia, chiquillas? Pensando en sus amores. Ya, no importa. Vamos con preguntas concretas. Porque a mí no me hacían historia, a mí me hacían otra alternativa. A mí me la hacían como materia, como un electivo, por decirlo así. Me pasaban otra cosa. Ya. ¿Pero ustedes van a dar la PDT de historia? Yo sí. ¿Qué quiere estudiar? Pues, por el ámbito de cualquier cosa que tenga que ver con el humanito, porque con los números y cosas así no me va muy bien. Ah, entonces tiene que dar la PDT de historia sí o sí, porque en Sí. cualquier carrera humanista se la van a pedir. Mm. No pueden dar solo las 2 obligatorias, tienen que elegir una de o la de historia o la de ciencia. Y claro, como tú dices, las carreras humanistas piden la de historia, la mayoría. Casi todas las pedagogías, salvo las de ciencia, psicología, derecho, antropología, piden la PDT de historia. También algunas carreras de arte, como diseño, artes escénicas, teatro, incluso ingeniería comercial. Entonces son hartas las carreras, todas las de humanidades. ¿Y tú, María José? ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar medicina. Ah, ¿y va a dar la PDT de historia?
Sí, Ya, porque para medicinas necesita más la de ciencia, creo que es la de ciencia. claro. En medicina de cualquier universidad le van a pedir rendida la PDT de ciencia, así que se tiene que enfocar en ciencia. Nunca está de más saber historia, porque también forma parte de nuestra cultura y una profesional del área que sea tiene que ser culta, pero en el caso suyo la que le van a pedir es ciencias. Vamos con otra pregunta, mis chicas. Dice, durante el siglo XIX en Chile, en el marco del proceso de construcción del Estado, este Estado independiente, después que el país se emancipa, se llevó a efecto la exploración geográfica del país. La exploración geográfica, es decir, fue un siglo donde el conocimiento geográfico creció. Se contrataron a algunos científicos de otros países, ellos recorrieron el territorio, se les encargó establecer cuáles eran los recursos naturales que poseía el territorio, se hizo una construcción cartográfica, es decir, de mapas. Entonces, fue un siglo donde después que nos independizamos, le interesaba al Estado saber cuáles eran los límites del territorio, conocer los recursos naturales para poder explotarlos, sacarle más provecho, también resguardar las fronteras militarmente. Entonces eran muchos los propósitos que habían, que el Estado quería conseguir a través de esa exploración geográfica. Pero solo una de las alternativas es correcta. Esta pregunta también se las puse ayer en el WhatsApp de la academia y algunos colegas de PASE me decían, pero son varias las alternativas correctas. Claro, porque hay muchas que podrían ser, pero solo una es. ¿Cuál piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido el propósito que tenía el Estado en el siglo XIX por el cual llevó a efecto la exploración geográfica? ¿Para qué se hizo eso? Aprovechamos de saludar a Vanessa que se incorporó. Cristal, ¿de qué liceo eres tú? Porque tengo que anotar la asistencia, ya que estas señoritas no la colocan. ¿Cómo? ¿De qué liceo es usted? Del 12. Loce, donde estudié yo. ¿La María José? Marta Brunet, Marta Brunet. ¿La Vanessa? Gabriela Mistral. Y por ahí se integró Noemí C. ¿Cuál es tu apellido, Noemí? Se nos fue de nuevo. Tiene problemas con la conexión. Ya, mis niñas. Entonces, ¿cuál piensan que puede ser la correcta? Esta pregunta se las reconozco, no está tan fácil. Creo muy humildemente que aquí las alternativas no son excluyentes. Hay una que es, según los que construyeron la PDT, pero a mi juicio, más de una podría ser. Pero ¿por cuáles se inclinarían ustedes si les aparece esta pregunta? Yo estoy entre dos opciones. ¿Ya? La dos que estoy es la B y la D. Ya. Hagamos el siguiente ejercicio. Está súper bien, Cristal, en todo caso, porque es una de esas. Pero si estás entre esas dos alternativas, ¿tú dirías que, por ejemplo, explotar los minerales puede estar contenida en la D, que habla de los recursos naturales? ¿O al revés, la D puede estar contenida en la D? ¿Cuál sería más general? Esa es mi pregunta. ¿Cuál abarca más?
porque es una de esas dos la correcta. ¿Por cuál te inclinarías? Piensa tú que ya teníamos un territorio independiente, teníamos uno. Todavía no estaba el norte grande, que lo anexamos con la Guerra del Pacífico, pero el resto estaba más o menos parecido. Teníamos más territorios hacia el sur, que también después los perdimos. Teníamos un territorio. Se explotaban los minerales, se explotaban distintos recursos naturales. Recordemos también que había una economía agroganadera. Se conocían algunos límites, pero no todos. El tema es que explorar geográficamente permite tener una visión más completa. No es que no tuviéramos definido el territorio, solo que no teníamos total claridad de cuáles eran nuestras fronteras. Y por lo tanto, si bien explotábamos recursos agroganaderos y también mineros, es probable que algunos no los conociéramos. Ustedes saben cuán amplio es el desierto, por ejemplo, y en general el territorio de nuestro país es bastante extenso. Entonces, como no se conocía en su totalidad, el Estado se interesó en que hubiesen científicos que lo exploraran. ¿B o D? Confíen en su instinto, recuerden que son 2 minutos por cada pregunta y pueden errar muchas, pero lo más importante es que contesten muchas también, ojalá todas, pero si no todas, la gran mayoría. Veamos. D. La María José dice la D. ¿Por qué piensas eso, José? Vanessa, ya que se integró, ¿cuál cree usted? Ya. Miren, esta la vamos a cerrar porque la verdad es que, como les decía, es una pregunta media extraña. Hay algunas que van a ser súper fáciles, la verdad, en la prueba. Como vimos en el área de formación ciudadana y de economía, incluso las pueden sacar por inferencia, sin tanto conocimiento específico. Pero en esta, como les decía, lo que yo les expliqué tiene que ver con todas prácticamente, pero es la letra B. Lo que quería el Estado, acuérdense cuando les aparezca esto de la exploración geográfica de los científicos del siglo XIX, a ellos se les encargó que recorrieran el territorio para reconocer cuáles eran todos los recursos naturales que poseíamos como país independiente y también que se pudieran definir los límites del territorio, definirlos bien, porque nosotros hacia una parte, recordemos, tenemos el Océano Pacífico, entonces como súper clarito el límite, a pesar de que también tenemos territorio marítimo. Pero hacia el norte, hacia el sur, e imagínense todavía más en la cordillera, cuán complejo es establecer límites exactos. Entonces, eso por supuesto que era de interés del Estado, porque cuando un Estado no tiene claros sus límites territoriales, puede ocurrir que vengan otros estados y se apoderen militarmente de algunas zonas. Entonces hay que resguardar siempre la frontera y sobre todo lo que le interesaba al país en ese momento era saber cuáles eran los recursos naturales que poseíamos. Todavía nos queda tiempo, vamos con otra pregunta. Liberalismo. Liberalismo, todavía estamos en el siglo XIX, donde las dos principales corrientes políticas eran liberal y conservadora. Pelucones y pipiolos, así se les llamaba.
Aquí hay un fragmento y acuérdense que cuando les aparezca una cita, un texto, tienen que sacar provecho del texto y ver qué información les entrega para ustedes poder responder. Vanessa, ¿puedes leer el texto? Sí, la igualdad de la libertad es la religión universal, es el gobierno de la humanidad, es la unidad futura. La libertad es infinita, es el complemento y la cúspide de la creación humana. Luego, la igualdad no tiene otro límite que la misma libertad. Es el enlace, la formación de la comprensibilidad, de la felicidad, del bien absoluto. De aquí sacaremos nosotros la teoría que deben tener las sociedades y gobiernos. Muy bien. Esa es una cita de Francisco Bilbao. Aunque no conozcan quién es, y acuérdense que aunque no sepan quiénes son los personajes de las citas, igual leyendo comprensivamente pueden responder. Francisco Bilbao fue político del siglo XIX en Chile, también fue escritor, filósofo. Como se acostumbraba en ese tiempo, eran bien multifacéticos los intelectuales, o sea, como que manejaban varias áreas. Él era de papás liberales, de su padre sobre todo, y por lo tanto él heredó obviamente esa ideología. En forma muy enredada o muy sofisticada, él está diciendo en su discurso que la libertad y la igualdad son valores fundamentales en la humanidad y por lo tanto él dice que la igualdad no tiene otro límite que la libertad. En el fondo, lo que está señalando es que estos dos, como dice allí, de aquí sacaremos la teoría de la sociedad y los gobiernos. O sea, lo que hay que destacar es que está hablando de libertad e igualdad y diciendo que esa debe ser la base para la política. Considerando eso, dice, ¿cuál fue una idea defendida por el autor? A partir del texto y de lo que conocen del siglo XIX. ¿Qué es lo que está defendiendo el autor? ¿Un Estado fuerte que proteja a los ciudadanos? ¿Un equilibrio y orden a través de la religión cristiana? ¿La reactivación económica del país? ¿Los ideales del régimen portaliano? ¿O propone organizar un sistema político basado en el liberalismo? Descarten, hay algunas que descártenlas al tiro, chiquillas, porque no tienen nada que ver con la igualdad y la libertad. Entonces aquí hay que buscar una alternativa que tenga que ver con eso. ¿Cuáles descartarían? ¿Descartarían alguna que consideran que no tiene nada que ver con los ideales políticos de libertad e igualdad? ¿La C? Por supuesto, en ningún momento se habla de economía ahí en el texto, por lo tanto, descartemos la C de inmediato. ¿Cuál otra descartarían? Miren, no tiene que ver con economía, súper bien,
No tiene que ver con la religión cristiana, tampoco habla de eso. No habla del régimen portaliano. Por lo tanto, la que más se podría parecer es la A y la E, pero la correcta es la E. ¿Por qué? Porque él está haciendo una propuesta de cómo organizar el sistema político del país. Y su propuesta es que se organice a partir de la igualdad y la libertad. Y estos son valores básicos del liberalismo. El conservadurismo, que era la otra corriente política en pugna con el liberalismo durante el siglo XIX, era, como el nombre lo dice, más conservadora. Se vinculaba más a la religión católica, creía más en los poderes concentrados, limitaba de alguna manera los derechos ciudadanos. El liberalismo, que fue la corriente que más influyó en la construcción del Estado durante el siglo XIX, se basaba en la igualdad y la libertad. Por lo tanto, libertad e igualdad en el siglo XIX, acuérdense de asociarla al liberalismo, de tal manera que la respuesta correcta es la E. ¿Les genera alguna duda, chiquillas? Yo les decía que les voy a dar de regalo en la última clase una página donde van a encontrar todos los temas de la PDT súper resumidos. No es necesario que estudien mucho, pero sí que tengan claro cuáles son los temas que van a entrar. Liberalismo del siglo XIX sí o sí va a entrar, entonces hay que tener como elementos esenciales de lo que fue el liberalismo en términos políticos. ¿Le genera alguna duda? No, ninguna. ¿No? Ya. Vamos a ver una última pregunta. Acuérdense que les van a aparecer varios gráficos en la PDT de Historia y Ciencias Sociales. En clases anteriores hemos visto algunos de economía, por ejemplo, que salían en el eje de economía y sociedad, pero aquí en el eje de historia en perspectiva aparecen otros. Y los gráficos, al igual que los textos o que las imágenes, nos entregan información. Eso es bueno, porque nos dan datos con los cuales nosotros podemos elegir una respuesta. Observen, chicas, este gráfico que es de la exportación de harina y trigo. Todavía estamos en el siglo XIX, aquí el gráfico abarca 11 años, de 1844 a 1855. Si se fijan, aquí está como la cantidad de quintales que se exportaba, desde 0 quintales hasta 350.000 quintales de harina y trigo. Entonces lo que va mostrando en estos 11 años es que hubo aquí un nivel de exportación que después se incrementó. Fíjense que a partir del 48 empieza a aumentar, pero aumenta más la exportación de harina, que es la línea azul, que la exportación de trigo. Ambas tuvieron un aumento desde ese periodo en adelante, pero la harina, como se ve, aumentó más. Durante el siglo XIX nosotros exportamos harina y trigo a diversos países. Al principio exportábamos principalmente a Perú, después principalmente a Inglaterra. Pero aquí la pregunta dice, el gráfico anterior muestra una fase de crecimiento de las exportaciones chilenas. O sea, dice de qué se trata el gráfico. Eso es lo que está mostrando, que aumentan las exportaciones chilenas de trigo y harina en ese periodo. La pregunta es, ¿cuál fue uno de los factores que motivaron este auge? Es decir, ¿cuál de estas alternativas es la que hizo que la exportación de harina y trigo fuera creciendo?
Aquí esto es de conocimiento específico. Porque hay que saber hacia qué país iba. Primero, como les decía, cuando recién nos independizamos, exportábamos principalmente a Perú. Después vino un periodo por allí por 1840 que exportábamos principalmente a Inglaterra. Pero después, en estos años que empieza a aumentar, es porque aparece un nuevo mercado. Pero ese nuevo mercado será Francia, Centroamérica, Asia, Sudamérica, California y Australia. Yo creo que si yo tuviese que dar la PBT y me apareciera esta pregunta y no hubiese estudiado, probablemente no la sabría. Porque como les decía, el eje de perspectiva histórica requiere sí conocimiento, no solo habilidades. Los otros ejes también, pero menos creo yo. Es más habilidad. Así que aquí supongamos que si no han leído esto en historia, ¿cuál harían así a la chunte, como se dice comúnmente? ¿O se la saltarían? ¿Qué harían con esta pregunta? Yo digo que la E. ¿Y por qué? ¿Por qué se inclina usted por la E? Ya, no importa que no tenga una explicación, pero la correcta es la E. Si les preguntan por la harina y trigo después de la independencia, Perú. Si les preguntan por la exportación de harina y trigo, 1840, Inglaterra. Si les preguntan qué pasó después cercano a 1850 y de ahí en adelante, California y Australia. Vamos a ir a una que es mucho más fácil, así como hay preguntas complicadas, hay otras que están regaladas y sepa uno o no sepa el contenido, el tema, igual la puede responder correctamente. Miren, lean. Allí hay una fotito y después hay un texto. Dice, el imperialismo fue un fenómeno que se desarrolló con gran intensidad entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Imperialismo y colonialismo no es lo mismo, están en periodos distintos, ¿ya? Colonialismo es cuando las potencias europeas se expandieron por América. En el imperialismo, estas potencias, el imperialismo tiene otras características, se expandieron principalmente por África y Asia. Obviamente que esto genera una hegemonía, es decir, como un poder supremo, un poder mayor, grande, de estas diferentes potencias de Occidente en los territorios de África y Asia. Lo que les pregunta, más allá del texto, dice específicamente cuál es una característica del imperialismo que se observa en la fotografía. Por lo tanto, en las alternativas hay más de una que son características del imperialismo, pero hay una que es la que se observa en la fotografía. ¿Qué ven allí en la foto, chiquillas? Con esta pregunta vamos a terminar. ¿Qué es lo que ven en la foto? ¿Ven una batalla? ¿Ven militares? ¿Ven personas trabajando en explotación de recursos?
¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que específicamente en la fotografía se puede apreciar? Cristal, María José. Personas trabajando. Ya, trabajando, pero específicamente, ¿qué están haciendo? Miren, están llevando a una persona en una hamaca y quienes llevan tienen ciertas características y el que va aquí tiene otras características físicas. La fotografía mostrará que la población local está subordinada a los europeos, subordinada, que está que está dominada por los europeos. O la foto muestra que Occidente tiene superioridad militar, por eso les decía, hay militares aquí. Muestra el monopolio comercial, hay comercio aquí. Muestra la evangelización, hay sacerdotes aquí. Muestra fuentes de trabajo, hay personas en la agricultura, en la minería, en la construcción, en otras áreas. ¿Cuál de estas dirían ustedes? Yo diría que la B. ¿B? ¿Y la fotografía muestra militares? No sé, que como me parece como más de acorde. Ya, podría ser. Aquí lo que se nota es que hay superioridad de una persona sobre otra, ¿cierto? Porque el europeo, quizás no se alcanza a ver clarito, está siendo llevado en andas por africanos, o sea, digamos, personas negras, aborígenes, se puede ver por su vestimenta, o sea, población originaria de ese territorio, están llevando cómodamente a un europeo. Por lo tanto, lo que muestra la fotografía es que la población local, es decir, la que vive en el territorio, está subordinada a los europeos, está bajo el poder de los europeos. Kimberly, tercero medio, Gabriela Mistral. Gracias, Kimberly, y buenas tardes. Estamos terminando historia para dar paso a PDT de comprensión lectora.